Buenas tardes, esperamos que se encuentren bien en todo sentido. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de presentar al doctor Luis Ramiro García con el tema analgesia y sedación en el paciente pediátrico con quemaduras. El doctor Ramiro es médico pediatra egresado de los Servicios de Salud de la Ciudad de México. Es urgenciólogo e intensivista pediátrica egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Asimismo, es coordinador de la unidad de quemados del Hospital Pediátrico de Tacubaya de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y también es profesor titular del curso de pediatría en la misma institución. Es vicepresidente de la sección de terapia intensiva del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y médico adscrito al Departamento de Urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. Tenemos una autoridad en la materia. Estamos seguros que este tema les va a resultar muy útil, entonces lo dejamos en la presencia del doctor. Doctor, bienvenido. Te dejamos las cámaras y micrófonos para ti. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Eh, pues agradezco al doctor Bosco la oportunidad que me da de platicar con ustedes. Para mí es un gusto siempre compartir estas experiencias. Les quiero ofrecer una disculpa por pues, la informalidad de la vestimenta y el cubrebocas, pero bueno, estamos en el hospital, estamos trabajando y pues ya saben que los médicos hacemos un poquito de todo, tratamos de cubrir muchas expectativas y en esta ocasión pues con gusto estamos apoyando en las actividades de educación médica continua para todo el personal y pues en beneficio de los pacientes con quemaduras. Entonces, si me dan oportunidad, voy a compartir mi pantalla para que empecemos ya con la presentación de un tema que me parece que es sumamente trascendental y además pues básico en relación a lo que se entiende por la atención del paciente con quemaduras. Desde hace muchos años se ha buscado la mejor forma de poder llevar a cabo esta situación de esta práctica en el manejo de las quemaduras de los pacientes. Y bueno, pues seguramente hay muchos antecedentes en este aspecto. Yo les voy a hablar un poquito de las bases fisiológicas y un poquito más de lo que estamos haciendo en el pediátrico de Tacubaya, donde pues ya llevamos más de 25 años trabajando en la atención de los niños con quemaduras. Básicamente de un procedimiento también que manejamos en el hospital que se llama sedación y analgesia y que, bueno, pues es parte del tratamiento del paciente con quemaduras y es una parte muy importante para poder llevar a cabo todo lo que es el tratamiento integral del paciente quemado. Entonces, me parece necesario empezar con algunas situaciones de definición. Por ejemplo, si vamos a hablar de este procedimiento que se lleva a cabo, pues tenemos que entender que tiene objetivos, ¿verdad? Fundamentalmente, pues es disminuir la ansiedad y el dolor. Es algo que va muy de la mano tanto en el niño como en el adulto, pero me parece que en el niño todavía es algo más importante porque en sí la ansiedad, está demostrado, puede incrementar en los umbrales del dolor en estos pacientes, de tal manera que la percepción en estos casos pues es algo muy importante y ya no hablemos de la situación tan complicada de repente a la que nos enfrentamos los pediatras cuando, por supuesto, pues nos ven los niños con una bata blanca. Ya sabemos que muchas veces se genera llanto, aunque necesariamente no haya ninguna acción o interacción o alguna situación, digamos, de riesgo de algún procedimiento en ellos, ¿no? Entonces, la analgesia por sí misma, pues consiste obviamente en quitar el dolor, pero la sedación será algo que es estrictamente necesario también para poder tener mejores resultados en esta situación. Entonces vamos a hablar un poquitito nada más de lo que es la ansiedad. Todas estas situaciones nosotros las hemos vivido, las hemos conocido y entendemos cuál es la trascendencia en cada uno de los casos. Creo que todos hemos tenido alguna preocupación en algún momento y la ansiedad es algo que
que nos va generando muchas situaciones de disconfort, de alteraciones en la percepción. Y por supuesto que esto ya traducido a la situación del tratamiento de los pacientes con quemaduras, pues ya decíamos, ¿no? Puede incrementar la reactividad y este tipo de situaciones, estimulando un proceso doloroso en los pacientes. Entonces, la ansiedad como tal también es necesaria manejarla y por eso, pues, la sedación se vuelve también una parte importante del tratamiento en estos pacientes. Hablando de esta otra parte, que comentábamos hace un momento, el dolor finalmente, pues, es un fenómeno que percibe un individuo, tiene que ver con una sensación alterada, que se percibe de manera inadecuada, pero también es algo que desencadena una respuesta, ¿sí? Como defensiva ante una situación potencial o real que pueda dañar al organismo. Entonces, en sí mismo también consiste un mecanismo de defensa porque nos está avisando que algo más está sucediendo en el cuerpo y que puede condicionarnos un daño o una situación compleja, ¿no? Por supuesto que es algo muy subjetivo, sabemos que existen distintas escalas del dolor en este aspecto y la percepción del dolor pues, es distinta en cada uno de nosotros, ¿no? Otra vez, pues los niños, por supuesto, se considera algo que es nocivo para ellos, en los adultos, por supuesto, también, pero me refiero que hace muchos años, cuando se empezaron a manejar estas situaciones, inclusive yo recuerdo cuando era residente de pediatría hace muchísimo tiempo, que todavía en algunos textos se mencionaba, por ejemplo, que el neonato no sentía dolor. Entonces, es algo que ya ha pasado afortunadamente a la historia y bueno, pues por supuesto que cada uno de los individuos percibe de manera distinta y subjetiva esta situación. Por eso muchas veces también es muy importante hacer una evaluación objetiva de esta respuesta. Entonces, hablando un poquito más de esto, el dolor, cómo está, por qué está condicionado. En niños más grandes, por la situación obviamente cultural, mucho tienen que ver las experiencias previas. Ya decíamos, bueno, el niño que asocia la vestimenta blanca con la aplicación de una vacuna puede ser más que suficiente para que el niño se sienta incómodo, aun cuando no sienta dolor, pero él en sí está percibiendo un riesgo potencial. Ya decíamos, hay distintos niveles y situaciones que pueden evaluarse el dolor, cómo se puede evaluar, y de tal manera que hay un valor, una situación de evaluación que se le da a cada una de estas percepciones. Y ya decíamos, pues el estrés que conlleva esta situación, pues por supuesto que condiciona la respuesta al dolor o cómo se percibe el dolor en los pacientes, ¿no? Entonces, todo esto es el contexto que pues es bastante complejo, como ustedes ven, y que, bueno, va generando una situación distinta en cada uno de los pacientes. Vamos a hablar un poquito de lo que son las vías del dolor. Ya decíamos, hace muchos años, se pensaba que por la inmadurez que tienen algunos pequeños, podría considerarse algo que pues no se percibiera de una manera total, pero sin embargo, ya posteriormente se descubrió que obviamente en el recién nacido existen vías neurosensoriales que actúan de manera adecuada para la transmisión nocioceptiva y que tanto anatómica como funcionalmente pues están intactas, ¿verdad? O sea, funcionan de manera adecuada. Tanto en el recién nacido como en el adulto, básicamente son las fibras C no mielinizadas las que transmiten esta información. Ya está muy bien documentado este aspecto. Y también hay otras fibras nerviosas que son las alfa y delta, que no están completamente mielinizadas, perdón. Me está estorbando creo que el cubrebocas para hablar. Esta transmisión está retardada, no está bloqueada
y hasta que la mielinización se completa, pues empiezan a tener una participación más activa. Pero, pues, aun cuando no, estas fibras todavía no estén mielinizadas y puedan transmitir un impulso nervioso de manera adecuada, las fibras que comentamos anteriormente, las fibras C, pueden llegar a transmitir estos impulsos nerviosos, de tal manera que la percepción sigue siendo dolorosa. Como parte del desarrollo de los niños y a nivel de los distintos órganos y sistemas, por supuesto que estas vías del dolor se van desarrollando, van madurando y la percepción del dolor obviamente se va refinando, por decirlo de alguna otra manera. Y bueno, las conexiones ya a nivel de la corteza y a nivel del sistema límbico, pues ya son más claras, específicas, y por supuesto que ya se perciben de una manera más especial, tanto en áreas afectivas y asociativas, de la corteza frontal, parietal y de la ínsula. Entonces son los lugares hacia donde llega nuestro sistema nervioso central todos estos impulsos que empiezan a través de una situación periférica pues obviamente en la piel, que es lo que estamos ahorita nosotros comentando como parte de la situación de la quemadura en nuestros pacientes. Normalmente a partir de los 8 meses hay una proliferación de conexiones sinápticas en los lóbulos frontales, ya hay una percepción mucho más clara en este sentido, y el hipocampo se convierte en el sitio de regulación de esta área, aunque no se desarrolla totalmente esta área funcional hasta a partir de los 6 años. Insisto, sin embargo, la percepción de los estímulos está presente a pesar de que el niño no haya logrado su madurez neurológica como esperamos o como podría ser ya en la etapa del adulto. Bueno, y ya para no meternos en más embrollos fisiológicos y anatómicos, pues ahora vamos a hablar ya un poquito más del procedimiento de sedación, que es un procedimiento que obviamente ya comentábamos es necesario, no solamente para el tratamiento de los pacientes quemados, sino inclusive para muchos otros procedimientos que se pueden llevar a cabo, inclusive fuera del quirófano. Vamos a ver algunas situaciones en este aspecto. Entonces, conceptos básicos, pues, tal vez muy de diccionario, pero que vale la pena repasar, ¿no? En relación a sedación, a sedante, a sedar. Me parece importante retomar esta situación porque muchas veces sí nos confundimos al utilizar y al manejar este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, un sedante está muy claro que no es un medicamento que quita el dolor. Por lo tanto, siempre, si mi objetivo es disminuir o quitar el dolor en el paciente, lo tengo que asociar con otro fármaco. Vamos a ver que hay algunos algunos fármacos que pudieran tener ambos efectos. Y eso es muy bueno, es lo ideal. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero la sedación como tal o los fármacos que producen disminución del estado de despierto, cierta somnolencia, no quitan el dolor. Y entonces, por ahí algunos compañeros se confunden en el sentido de que pues el niño se mueve y no está sedado, ¿no? Pues es que a lo mejor al niño le duele o definitivamente no es el objetivo que no se mueva, ¿no? Entonces sí es importante reconocer lo que es un sedante, lo que es un analgésico que quita el dolor y lo que es inclusive un medicamento que, bueno, no es el objetivo de esta plática, que sería un relajante muscular o un fármaco con efectos paralizantes, que ese sí no deja mover al paciente, pero no le quita el dolor tampoco. Entonces, bueno, son situaciones que no debemos de olvidar. Entonces, en relación a la sedación, por supuesto que hay, el objetivo es disminuir el nivel de conciencia, controlar algunos síntomas, prepararlo para una intervención, tanto diagnóstico-terapéutica, que además de dolorosa, pues puede ser estresante previa al procedimiento. Los objetivos fundamentales de la sedación, pues ahí los tienen, ¿sí? Es llevar a cabo un procedimiento de manera segura, obviamente que se revierta esta situación lo más pronto posible, porque si bien el niño tiene que estar sedado, pues tampoco es necesario que esté sedado todo el tiempo.
la interacción y la necesidad de recibir, pues, no solamente su tratamiento médico, sino la parte afectiva que pues la llevan a cabo los familiares y el personal de la salud, pues es necesaria también para que el niño se sienta cómodo. Y bueno, una de las cosas importantes, trascendentales, pues preservar la seguridad del niño en todos estos procedimientos, por lo cual, pues sí es importante la preparación previa y el utilizar de manera adecuada los insumos con los que contamos en nuestras unidades médicas. Una de las cosas bien ideales, pues ya me estoy metiendo ahí en el título de la diapositiva, pero bueno, óptimas en relación a un fármaco, pues son todas estas características, ¿verdad? Sería muy bueno que tuviera una acción muy rápida, una media corta para que el paciente despertara, ahora sí como si no hubiera pasado nada rápido. Este es muy importante en relación al paciente pediátrico porque pues sí es muy dependiente, digo, todos somos dependientes de la ventilación, pero acuérdense que el niño pues es más fácil que haga eventos de este tipo, ¿no? De hipoxia y de esta situación. Mínima depresión respiratoria, idealmente ninguna alteración cardiovascular, que sus metabolitos pues se inactiven o que se puedan eliminar rápidamente, que no actúe con otras drogas. Miren, una de las situaciones más importantes en los fármacos que utilizamos en pediatría seguramente será el que tenga un efecto amnésico, es decir, que el niño no se acuerde qué es lo que pasó, pues obviamente para que en otra situación no tengamos resistencia, ¿no? Es muy grato pensar que el paciente no va a recordar qué pasó cuando se le administraron los medicamentos. Y, por supuesto, no inducir tolerancia o abstinencia, que es difícil, pero no es imposible. Y bueno, pues si hablamos de las situaciones de la economía de la salud, pues que no sea tan caro, ¿no? Entonces, pues esto ya lo dice el título de la diapositiva, es un ideal. No todos los fármacos lo cumplen, pero bueno, sí tenemos que recordar que hay situaciones que son necesarias para considerar en cada una de estas situaciones. Ahora, ¿existe la necesidad de sedar a pacientes fuera del quirófano? Pues creo que cada vez más sí. Lo ideal es que todos nuestros pacientes pasaran al quirófano, obviamente fueran valorados por el servicio de anestesia y recibieran este tratamiento, pero la realidad es que nuestra realidad es que no hay tantos quirófanos, no hay tantos anestesiólogos disponibles y muchas veces otros profesionales de la salud tenemos que ir adaptando nuestras aptitudes o nuestras capacidades clínicas para realizar estos procedimientos, ¿no? ¿Qué es lo más importante en este sentido? Tener un buen conocimiento de los medicamentos y sus efectos. Una de las situaciones trascendentales es conocer las complicaciones, pues para estar prestos a resolverlas. Y entonces, de todo este contexto, pues sale la necesidad de que pues haya procedimientos de sedación dados o administrados por especialistas, no necesariamente anestesiólogos. ¿Quién puede dar este tipo de procedimientos? Pues bueno, si hablamos de niños, pediatras, médicos de terapia intensiva o intensivistas, urgenciólogos, personal médico y paramédico de rescate podría ser también una opción, con la capacitación adecuada y, por supuesto, nuestras compañeras enfermeras que pues cada vez obviamente tienen más capacitación y desarrollo, mayor profesionalización en las actividades que desarrollan y por supuesto que, por ejemplo, aquí en Tacubaya hacemos nuestros procedimientos de la mano de ellas, me refiero a que trabajamos de manera conjunta, ya no nos agarramos las manos ahora en la pandemia, nada más nos vemos así de lejitos, pero sí es muy importante que el profesional de la salud que vaya a interactuar, que tenga la necesidad de llevar a cabo estos procedimientos, pues esté capacitado y reciba la instrucción necesaria y lo más importante, creo yo, es que también siempre tenga un respaldo para que pueda recibir ayuda cuando sea necesario. Entonces, ¿qué características deben de reunir las personas que practican sedación en niños? Ya decíamos, pues guiarse por normas. Todas estas normas y todo el contexto
a veces es muy, digamos, cuadrado, ¿no? Pero hay muchas cosas que seguramente se tienen que ir adaptando o adoptando de acuerdo a la situación que tenemos en cada una de las unidades. Haber recibido un entrenamiento adecuado, eso es, le decíamos, súper importante. Por ejemplo, uno de los procedimientos básicos que nosotros tenemos considerado en esta situación, pues es de un adecuado posicionamiento de la vía aérea del paciente. Eso es fundamental para que todo se lleve a cabo de manera adecuada. Estar familiarizado con los fármacos, con las dosis, con el equipo para monitorización, requerimientos de este procedimiento, pues es fundamental para que se lleve a cabo con éxito. Contar con la asistencia del personal capacitado, eso también es muy, muy, muy importante. Decíamos, si de repente algo no me está saliendo bien, algo creo que no está bien, pues que alguien más me pueda apoyar para llevarlo a cabo. Y ya entrados en materia, ¿qué tipo de procedimientos son los que requieren esto? Bueno, ahí está una lista un poco grande, ya no voy a mencionarlas todas, porque bueno, el que nos vamos a referir en particular, pues es el baño de los pacientes quemados o la famosa curación de los pacientes quemados, que pues también es necesaria en muchos de los casos de los pacientes que manejamos hospitalizados. Aquí está, en Tacubaya está establecido un procedimiento para llevar a cabo, pues para descubrir los injertos o para hacer una curación en una quemadura superficial. En fin, sí hay necesidad de llevar a cabo el procedimiento en las salas de hospitalización de quemados y pues se lleva a cabo con las técnicas adecuadas. Hay que recordar que hay distintos grados de sedación. Ahí en esta tablita nos hace referencia a los niveles de sedación que se pueden alcanzar, pues obviamente con las dosis de los medicamentos indicados. Ahorita voy a hablar un poquito más de los medicamentos. Y miren, lo que básicamente lo ideal en este sentido es llegar a este punto, a la sedación y la analgesia moderada o una sedación consciente, ¿sí? Insisto, asociado con la administración de un analgésico. Y bueno, poco recomendable llegar a una sedación profunda porque aquí ya estamos muy cerca de la anestesia general y entonces el paciente ya no nos va a ventilar. Y entonces pues vamos a tener que apoyarlo a la ventilación o en el peor de los casos pues intubarlo para que pues se lleve a cabo de manera adecuada el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la diferencia entre una sedación consciente y una sedación profunda? Ustedes pueden ver aquí las características, ¿no? Obviamente los reflejos de la vía aérea conservados, una vía aérea permeable, una respuesta apropiada. Y si nos pasamos de este lado, pues la pérdida de los reflejos, la vía aérea se puede obstruir con la lengua que se va para atrás y por supuesto, pues una respuesta inapropiada. Pero más allá de estas situaciones, digamos, desde el punto de vista de vigilancia o monitoreo, pues las consecuencias, ¿no? O sea, que pueden llegar a ocurrir, por ejemplo, con una mala sedación, una mala vigilancia, una mala técnica, pues hipoxia, daño cerebral o hasta paro cardiorrespiratorio. Y bueno, si no tenemos con una buena sedación y analgesia, pues disconfort y falta de cooperación por parte del paciente. Entonces, este umbral, pues eso es algo que no debemos de perder de vista, porque pues justo tendríamos que colocarnos en este medio para que el paciente pues no estuviera ni con una percepción dolorosa, pero tampoco que se vaya tan profunda la situación como para que pueda tener otro compromiso a nivel ventilatorio. Recomendaciones importantes. Evaluación médica presedación, es decir, si vale la pena saber cómo está tu niño, cuáles son tus constantes vitales. Por supuesto, lo ideal es saber cómo está la vía aérea del paciente. De por sí, bueno, pues todos los niños tienen, ya sabemos, por anatomía, las vías aéreas más pequeñas y con más posibilidades de obstrucción. Sin embargo, bueno, pues hay de niños a niños, ya decíamos, nosotros vemos desde niños lactantes hasta niños de 17 años, entonces, pues las características en este sentido van cambiando, ¿no? Pero de cualquier manera, pues sí se tiene que hacer una evaluación en este aspecto, ¿no? El ayuno es fundamental,
la monitorización es otra parte trascendental. Debe de haber equipamiento y facilidad para poder solventar alguna complicación. Las habilidades son necesarias por parte del personal, ya lo decíamos, un respaldo de alguien más que pueda ayudarme en un momento determinado. Registrar, por supuesto, los procedimientos para llevar un control en este aspecto, tanto de los fármacos administrados como de las condiciones del paciente. Y bueno, por supuesto que definir cuándo ya se termina el procedimiento y pues que pase a su cama para continuar con su tratamiento. Ahora, hablando un poquitito de las complicaciones, ¿cuáles factores pueden contribuir a que se presenten? Pues bueno, todas las drogas pueden tener algún cierto rango de complicación. Las complicaciones pueden producirse en todas las áreas, o sea, no necesariamente son de un área especial. Y bueno, pues tenemos que estar preparados para esta situación. Por supuesto que los niños más pequeños son los que tienen más problemas en este aspecto, son los de mayor riesgo, pero bueno, como nosotros manejamos solamente niños, pues entonces pues tenemos que estar preparados, ¿no? Como les digo, como siempre, posicionando de una manera adecuada la vía aérea. El 80% de los problemas son respiratorios. Y vean ustedes, o sea, con una buena capacitación y una adecuada manejo, sobre todo de la vía aérea en estos pacientes, la mayor parte son evitables. Y bueno, por supuesto, se requieren habilidades y no solo normas, pero sí es importante apegarnos a una situación normativa para, pues, conducirnos de manera adecuada. Lo ideal es que decíamos equipo de monitorización, oxígeno, equipo de vía aérea, por lo menos una bolsa, válvula, mascarilla, y pues si es necesario, inclusive contar con el equipo de intubación, por si fuera necesario o una situación ya extrema, pues intubar al paciente. Acuérdense que lo primero siempre será ventilarlo, ¿no? No se me estresen si no saben intubar, pero sí es muy recomendable que sepan ventilar al paciente con una bolsa válvula. Yo creo que es una habilidad, una destreza que todos tenemos que desarrollar. Parece de repente muy fácil, pero a veces sí cuesta trabajo. Por supuesto, también hay pacientes que pues, no deberíamos de sedar, ¿no? O es más riesgoso y entonces, pues ahí sí tenemos que hablar con nuestro compañero anestesiólogo y decirle, ¿sabes qué? Pues mira, sí, pues la rutina que manejamos, pues es segura en la gran mayoría de los pacientes, pero pues hay pacientes que no es lo más recomendable, ¿no? Y ahí están enumeradas algunas de las situaciones por las que se puede considerar que no es recomendable darle sedación a estos pacientes, y entonces pues tienen que pasar a otra situación, pues de manejo en el quirófano y hacer otro tipo de situaciones ya con otra infraestructura y otro perfil de manejo para evitar complicaciones, pues por supuesto para el paciente, pero también para mantenerlo seguro. Y pues también yo siempre comento que la seguridad del paciente es la seguridad del médico también, ¿no? Mientras él esté bien, yo creo que nosotros vamos a estar mucho mejor. Y al revés, ¿no? Es una situación contraria en otro aspecto. Más situaciones que no son ideales para la sedación. Habitualmente la gran mayoría de los niños que se queman pues sufren una situación única y la mayor parte de las veces son niños sanos. Pues algunos pueden tener algunas situaciones nutricionales. Sí, efectivamente, más recientemente hemos visto más niños con obesidad, ya casi los niños con desnutrición proteico-calórica ya no se ven con tanta frecuencia, pero bueno, son situaciones que hay que considerar para no llevar a cabo los procedimientos de sedación. Y otras alteraciones, pues por ejemplo, del funcionamiento hepático, en la eliminación de drogas, condiciones en las que se puede incrementar el CO2, o como en las que pueda tener un alto riesgo de aspiración del contenido gástrico, ¿no? Que son los niños que no debemos de someter al procedimiento de sedación. Entonces, ¿qué elementos se tienen que elegir o considerar para la sedación? El estado físico del niño, qué clase de procedimiento,
el dolor que se va a producir y la edad del niño, pues también es una de las situaciones que se deben de considerar en este aspecto. Entonces, esta es la famosa clasificación de ASA que permite a nuestros compañeros anestesiólogos establecer cuál es la situación del paciente, ¿no? Y entonces, aquí están, y el procedimiento recomendado en este sentido para cada uno de estos clasificaciones de ASA, y como decíamos, bueno, pues si tiene un ASA 4, un ASA 5, pues ya necesita una sedación profunda o anestesia general, ¿no? Y acá, pues ASA 1 y ASA 2, que es muy frecuentemente lo que vemos en los pacientes por su situación, insisto, de niños previamente sanos, pues una sedación consciente o alguna situación ya individualizada para cada uno de los casos. Entramos ya a la situación de los fármacos, generalmente son sedantes y ansiolíticos. De aquí, pues básicamente lo que más utilizamos son las benzodiazepinas, de repente algunos barbitúricos, pero no son los más frecuentemente utilizados. Y ya hay algunos otros fármacos que también pueden tener efectos sobre el sistema nervioso central, pero que no son de los más frecuentemente utilizados, ¿no? Algunos pueden tener efectos hipnóticos, también como benzodiazepinas pueden tener efecto anticonvulsivante, y relajación muscular, pues disminución del tono muscular más bien, porque relajante sería otro tipo de medicamento el que diera esta situación, ¿no? Hablando de los receptores que son estimulados a través de la administración de algunos sedantes como benzodiazepinas o barbitúricos, son los receptores GABA, ¿sí? Que aumentan el potencial de membrana en reposo, y pues a través de eso se llevan a efecto mantienen su efecto tanto sedante como ansiolítico. Y recordar que, bueno, pues si se utilizan de manera conjunta como benzodiazepinas y barbitúricos, pues se incrementa la potencialidad de los mismos y pueden llevar pues fácilmente a complicaciones severas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la asociación de estos medicamentos. Entonces, pues se puede utilizar uno de los dos y manejarse de manera adecuada. Aquí algunas otras de las situaciones importantes de recordar en relación a la absorción, el metabolismo y la excreción de estos medicamentos, y de cómo a través de su distribución, pues a través de la unión con las proteínas plasmáticas, atraviesan también la barrera hematolinfática, y así es la manera en la que se distribuyen y mantienen su efecto a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ya pasamos entonces básicamente a algunas situaciones de los fármacos más frecuentemente recomendados, y pues tendríamos que empezar por una benzodiazepina de acción ultracorta, que es el midazolam, que es uno de los fármacos que se ha utilizado desde hace mucho tiempo en las distintas salas de urgencias, terapia intensiva, no se diga en el quirófano, y que bueno, todavía sigue siendo el gran caballito de batalla. Lo tenemos muy accesible en la actualidad, pues para otorgar sedación a nuestros pacientes. Una de las cosas que más nos gusta de midazolam, o bueno, creemos que es adecuada, es precisamente ese efecto de amnesia retrógrada que impide que el paciente se acuerde de las situaciones previas de las que ha vivido, ¿no? Creo que midazolam todavía sigue teniendo cabida dentro del arsenal terapéutico para sedar a los pacientes, y bueno, por eso nosotros, digo, pues fundamentalmente lo seguimos manejando y utilizando. Otro medicamento que también se sigue utilizando con mucha frecuencia es el propofol. Propofol sí tiene más inestabilidad cardiovascular. En la actualidad estamos utilizando mucho propofol. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque pues ya no tenemos ketamina en nuestro arsenal terapéutico por alguna situación, no solamente creo que nacional, sino aparentemente a nivel mundial, pues la ketamina pues ya no se puede utilizar, no hay ketamina. Entonces, pues sí hemos tenido que cambiar nuestras rutinas de manejo en este sentido, y bueno, pues el propofol ha adquirido ahorita una preponderancia en el manejo como un sedante igual, que podemos utilizar rápidamente en el paciente con efectos a corto plazo para manejar el procedimiento de sedación en nuestros niños.
La ketamina era lo que más utilizábamos, muy buenos resultados, la verdad, mucha experiencia en el servicio del manejo con ketamina. La extrañamos mucho, la verdad. Me imagino que los pacientes también. Y fármaco sedante y analgésico, igual ya con efectos anestésicos para la inducción, pero que lamentablemente ahorita pues está fuera del arsenal terapéutico y pues ojalá y tengamos la posibilidad de volver a utilizarlo pronto. Y los derivados del fentanil o de los derivados de la morfina, pues fundamentalmente lo que estamos utilizando en la actualidad es fentanil, ¿sí? Y remifentanilo, pues casi no estamos utilizando porque, bueno, tenemos fentanil en el hospital. Y de aquí, bueno, pues ya surge la situación de asociar los fármacos para obtener un procedimiento adecuado en los pacientes, es decir, un sedante y un analgésico, como hacíamos anteriormente. Entonces, midazolam y ketamina, como les decía, en la actualidad estamos con esta segunda opción, que es propofol y fentanil o fentanilo, que es lo que ahorita sí tenemos en el hospital. Y bueno, vamos a tener que pues, trabajar mucho en este aspecto para optimizar este procedimiento y tal vez alcanzar los estándares que estábamos manejando anteriormente de analgesia y de sedación con midazolam y ketamina. Estamos trabajando en ese aspecto. Y ketamina y propofol, pues es otra muy buena alternativa. Me parece que es algo que también se usa en muchos, o se usó en muchos hospitales, pero lamentablemente, insisto, pues ya no contamos con la ketamina y por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, pues la opción 2 me parece que sería la más adecuada. Muy rápido voy a hablar del midazolam. Ya mencioné muchas situaciones de los beneficios y de lo por qué consideramos que es también un medicamento óptimo. Se elimina a nivel renal y, bueno, tiene un metabolismo hepático. De los efectos respiratorios, pues es el que menos produce depresión respiratoria y por lo tanto, pues también nos ayuda mucho eso con los pacientes pediátricos, ¿no? De los efectos cardiovasculares, también es de los que menos tienen alteración a nivel cardiovascular. Y bueno, de los efectos neurológicos, pues es básicamente lo que estamos buscando, ansiolisis, hipnosis y sedación y amnesia, que es por lo que creemos que es adecuado seguir manejando midazolam en estos pacientes asociado a un analgésico, porque midazolam es solo un sedante. Y bueno, esta diapositiva chistosa que pues hace referencia pues a lo más tradicional de la ketamina, que son los efectos de disociación, que han sido muy comentados desde hace mucho tiempo, porque no es un fármaco nuevo. Se conoce como un anestésico disociativo, ¿sí? Y fundamentalmente por eso pues no permite la llegada de los estímulos dolorosos a nivel del sistema nervioso central. Lo consideramos un muy buen analgésico y también puede producir algo de hipnosis y una amnesia considerable. Entonces, cuando utilizamos ketamina, la verdad es que siempre estuvimos con una muy buena nivel o un óptimo procedimiento en los niños y ahora pues hemos tenido algunos altibajos en ese sentido por la falta de la misma y sobre todo pues porque estamos utilizando otros fármacos que seguramente, insisto, pues tendremos que desarrollar más experiencia en su manejo. Y bueno, los metabolitos de la ketamina, la excreción que produce a nivel renal, fundamentalmente, que eso es lo más importante. Y algunas teorías en relación a cómo se lleva a cabo la analgesia en los pacientes que reciben tratamiento con ketamina, ¿no? Entonces, esta pues, es una teoría de unos receptores que teóricamente son bloqueados, perdón, por la fenciclidina y la ketamina, ¿sí? Receptores NMDA. Y vamos a ver aquí adelante otras teorías. Estimula algunos receptores opioides, receptores misceláneos y bueno, también algunos receptores colinérgicos. ¿Por qué hay tantas teorías en relación a la ketamina? Porque realmente no se tiene con claridad o no se tiene claro cuál es el principal receptor que afecta. Lo que se tiene muy claro es el beneficio que tiene en relación a bloquear las sensaciones
nocioceptivas en los pacientes. O sea, el manejo del dolor es óptimo con la administración de la ketamina. El inicio de acción, pues, puede empezar desde 30 segundos, un minuto, hasta un minuto. Casi siempre hay midriasis y nistagmus, un nistagmus muy característico, horizontal, lagrimeo, salivación, así como aumento del tono muscular. Sin embargo, con el efecto de sedación del midazolam, nosotros veíamos a los niños muy confortables, nada espásticos. Hay dosis, obviamente, para anestesia general. Generalmente, cuando se maneja intravenoso, el efecto dura 15, 20 minutos y el paciente despierta orientado en las 3 esferas y, pues, obviamente, la duración del efecto tiene relación a la dosis, por supuesto. Se considera que el sitio más afectado es el tálamo neocortical. Hay una inhibición selectiva de las funciones de la corteza y también estimula partes del sistema límbico y del hipocampo, ¿no? Y produciendo desorganización funcional. Bueno, esto es lo que se comenta con más frecuencia, las reacciones de la ketamina, las reacciones de emergencia, los sueños, la percepción de sueños, experiencias extracorpóreas, ilusiones, que tiene mucho que ver con los fenómenos de lo ya vivido, experimentado. Entonces, cuando uno habla de reacciones disociativas en los niños, la verdad es que pocas veces vemos como en un adulto que ya ha tenido experiencias, pues tal vez aterradoras previas, ¿no? Los niños se disocian de una manera muy especial. Generalmente no se ponen excitados, sí están un poquito confusos, porque a veces hasta a mí me dicen que estoy muy guapo y no creo que eso sea lo más real, pero la percepción es muy distinta en relación a lo que es un fenómeno disociativo en los adultos. Y hay algunos niños que sí están eufóricos, pocas veces tienen miedo, algunos se ponen a cantar, ¿sí? Entonces, la disociación, estos fenómenos que de todas maneras son manejables a través de la administración del midazolam, no son nada comparados con los fenómenos que sufre un adulto cuando recibe ketamina, o cuando recibía ketamina. De estas situaciones cardiovasculares es de lo que me parece más importante porque es el de los que menos tiene o que produce inestabilidad cardiovascular. Por lo tanto, no produce hipotensión, sí llega a producir taquicardia y en algunos pacientes puede llegar a incrementar un poco la tensión arterial. Esto también igual se puede manejar con algunos otros medicamentos. La asociación con las benzodiazepinas, insisto, es lo óptimo, pero en un niño que está inicialmente inestable por la pérdida de líquidos, en la fase aguda de la restitución, pues a mí también me parecía lo óptimo y lo ideal que el medicamento que estoy usando para sedarlo, para hacerle una curación, pues no me contribuya más a la inestabilidad hemodinámica. Propofol, desgraciadamente, sí tiende a producir mucha hipotensión y entonces por eso lo reservábamos mucho para el manejo. Y bueno, más situaciones de especiales de la ketamina. Ya habíamos platicado de cómo las benzodiazepinas actúan inhibiendo algunas situaciones cardiovasculares, disociativas, y la interacción con otros agentes anestésicos, pues también disminuye estos efectos estimulantes. La ketamina no produce depresión respiratoria, es otra de las grandes ventajas. Tiene acción broncodilatadora y, bueno, inclusive por eso pues puede ser un fármaco de elección en los pacientes con estado asmático, que no es el caso de la plática. La administración puede ser por vía intramuscular, inclusive lo ideal, lo óptimo, intravenosa, pero se puede utilizar, miren, por muchas vías de administración. Bueno, lamentablemente ya no contamos con ello. Y aquí, bueno, unas dosis en relación a la inducción, mantenimiento de la anestesia, y lo que nosotros utilizamos desde hace mucho tiempo en el procedimiento para sedación y analgesia, ¿sí? Tanto intravenosa como intramuscular en los pacientes que no están canalizados. Insisto, pues teníamos ya el procedimiento muy estandarizado, con muchos beneficios, y se acabó la ketamina. Bueno, hablemos ahorita ya un poquito entonces más de analgesia. Analgesia es la situación para suprimir las sensaciones dolorosas, pérdida de los restantes modos de la sensibilidad,
y bueno, lo que es un analgésico, ¿no? Hay también definiciones. Lo recomendable en el manejo del dolor en los pacientes, pues sí es irnos por pasos. Y entonces tendremos que hablar de la famosa escalera de la OMS, donde hay peldaños para el manejo del dolor con distintos medicamentos y pues las recomendaciones, pues sí, lo ideal es llevarlas a cabo. Y entonces en el peldaño 1, pues podemos contar con este fármaco que también está de moda en la pandemia, el paracetamol, que bueno, tradicionalmente el pediatra lo hemos utilizado mucho para la fiebre, pero a mí me gusta mucho comentar, porque es una realidad, que es muy buen analgésico. Las dosis que utilizamos nosotros son 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas. Y pues es nuestro caballito de batalla también para el manejo del dolor subagudo o el dolor de base que presentan todos estos pacientes. Otros medicamentos pues pueden llegar a tener algún efecto, pero por ejemplo antiinflamatorios no esteroideos pues no están muy recomendados por el riesgo de sangrado de tubo digestivo. Igual ácido acetil salicílico ya prácticamente no utilizamos. Y en el peldaño 2 pues utilizamos opioides leves. Aquí creo que cabría también la posibilidad de hablar un poquito de tramadol. Codeína casi no contamos en el mercado mexicano, aunque sí hay en otros países. Por ejemplo, Tylenol con codeína, o sea, paracetamol con codeína. Y en el peldaño 3, pues definitivamente opioides como la morfina u otros opioides fuertes, ¿sí? Que sería como íbamos escalando para dar una buena analgesia en el paciente, pero también una de las pautas fundamentales es hacer una buena evaluación de el dolor en los niños, que eso es tal vez lo más complicado, lo más difícil, porque bueno, insisto, tenemos niños desde muy pequeñitos hasta muy grandotes. Los más grandes seguramente son menos difíciles de evaluar, pero en los niños pequeños, menores de 3 años, aunque hay algunas escalas que permiten la evaluación a través de los signos vitales, pues sigue siendo algo complicado, ¿no? Y entonces lo que está más recomendado, digo, sobre todo por la edad, son estas escalas visuales análogas donde a través de la presencia de caritas o colores se puede evaluar el dolor en los pacientes para reajustar el tratamiento analgésico. Y entonces, la evaluación del dolor tiene que ser una constante, como debe ser una constante administrar el medicamento con horario para no solamente para prescribirlo de manera adecuada, sino para que el paciente siempre tenga analgesia. Es decir, el paciente está quemado, el paciente tiene dolor, el paciente necesita analgesia. Y olvidarnos ya un poco más de esas recomendaciones que son como tradicionales y coloquiales de tal medicamento por razón necesaria o previa valoración médica, porque eso pocas veces se lleva a cabo y el medicamento tiene que estar administrado de manera continua. Entonces, decíamos, tenemos escalas tanto de caritas como a lo mejor para niños más grandes, con colores, para que nos digan qué tan severo es el dolor en una escala del 1 al 10 y yo pueda reajustar. No es decir que solamente así le dé su analgésico. No, le doy su analgésico de base y voy a reajustar si es que el paciente tiene más dolor, ¿no? O voy a utilizar otro fármaco, además del que ya le estoy dando para control del dolor. Y también, por supuesto, hay escalas numéricas, donde pues, de manera muy sencilla, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y el paciente dice tanto, y entonces ya volvemos objetivo el dolor y lo podemos manejar de una manera adecuada. Voy a hablar nada más un poquito de los opioides, porque pues es una de las piedras angulares del manejo del dolor en los pacientes quemados. En muchas partes del mundo se recomienda la utilización de opioides para el manejo del dolor en el paciente quemado, inclusive por vía oral, no solamente de manera intravenosa. Los opioides también tienen esa característica que pueden manejarse por varias vías. Y bueno, pues ¿de dónde vienen? Pues ya sabemos, de la amapola, que también se le conoce como adormidera en algunas partes de nuestro país. Y bueno, pues cómo se obtiene aquí los precursores y cómo se hace todo este procedimiento, ¿verdad? No vamos a dar una clase aquí para que tomen después alguna receta magistral, sino simple y sencillamente algunos antecedentes que son importantes para
para que ustedes sepan de dónde viene todo esto. Son fármacos que pues tienen origen inclusive desde hace mucho tiempo y que se siguen utilizando para el manejo del dolor. Y pues los receptores que se estimulan, ¿sí? Fundamentalmente los Mu, que también hay receptores kappa y delta que también pueden utilizarse para el manejo de estos fármacos, ¿no? Perdón. ¿Cómo se lleva a cabo el metabolismo? Pues fundamentalmente es a través del hígado, ¿sí? Y forman también algunos metabolitos que son activos. Se elimina fundamentalmente por la orina, el 90%, ¿sí? Y los efectos neurofisiológicos, pues aquí están documentados, ¿sí? Pueden llegar a producir euforia y sedación, perdón. Es muy característica la miosis, ¿sí? De los pacientes. Lamentablemente también tienen algunos efectos gastrointestinales que tanto náusea y vómito pueden ser, también estar presentes, pero fundamentalmente la constipación o el estreñimiento es uno de los que más frecuentemente se observa en los pacientes, ¿no? Y por ahí, bueno, pues hablando del paciente quemado, pues también una de las molestias más frecuentes en estos pacientes. De los opioides, por supuesto, la morfina es el estándar de oro. Puede administrarse por vía oral, intramuscular o intravenosa. Las dosis son 100 microgramos por kilo por dosis y pues es el fármaco recomendado y de primera elección en muchas partes del mundo para el manejo del dolor en el quemado. Lamentablemente es un fármaco como la ketamina, bueno, ya la ketamina ya no hay, pues, pero que también siempre ha estado, yo les digo, fármacos estigmatizados, en el sentido de que son sobrecontrolados. Yo estoy de acuerdo en que debe de llevarse un control de los mismos, pero muchas veces están solamente disponibles para clínicas de manejo del dolor o otro tipo de procedimientos y a veces no se pueden llegar a utilizar como se debiera en algunos otros pacientes. ¿Qué alternativas tenemos entonces? Pues una de las que nosotros hemos tenido más accesible es buprenorfina, no necesariamente sublingual, sino también buprenorfina intravenosa intramuscular para el manejo del dolor en estos pacientes, ¿sí? Esa es otra alternativa que nosotros hemos tenido y que nos ha dado buenos resultados. Y les decía yo, otro de los opioides de efecto leve, que me parece muy útil para el punto de vista ambulatorio en los niños, es el tramadol. Y tramadol, afortunadamente, sí tenemos una presentación en México que combina paracetamol y tramadol y puede ser muy útil para el manejo del dolor en los niños, inclusive de forma ambulatoria, porque pues no necesariamente todos los niños quemados se tienen que hospitalizar. Bueno, aquí algunos comentarios en relación al por qué es útil el tramadol, cómo se ha demostrado sus beneficios en algunos pacientes y las ventajas de su utilización, ¿no? Acuérdense que tramadol inclusive también hay una presentación en gotas, son muy amargas y la recomendación es que se administren pues junto con un terrón de azúcar, algo que pudiera disminuir la percepción desagradable del sabor en el paciente pediátrico. O como les decía, pues también hay presentaciones de tramadol con paracetamol. Bueno, ya nada más por último comentar paracetamol, que también en algunos países se le llama acetaminofén. No hay problema en el nombre genérico, pues hay algunas situaciones ahí americanas o europeas que han dado esta controversia, pero pues sigue siendo un muy buen analgésico, más allá de lo que puede ser útil en relación al control de la fiebre. Las dosis, como les decía yo, pues generalmente nosotros utilizamos 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas y pues con beneficios importantes en relación al manejo. Esto nada más para consolidar esta parte de las recomendaciones y esto es parte de un estudio ya un poquito viejito del 2003 de fármacos para el control del dolor en niños, centros de quemados en Norteamérica. Los dividieron por edades
y preguntaron cuáles eran los medicamentos que más utilizaban, fundamentalmente como de primera línea morfina, como ustedes ven ahí, pero después paracetamol con codeína y después paracetamol solo. Entonces, esto siempre me gusta comentar esta tablita para que ustedes no menosprecien el efecto analgésico del paracetamol, que pues es un fármaco, insisto, que ahorita está muy de moda, pero que es de verdad muy buen analgésico. Diclofenaco de otros antiinflamatorios no esteroideos puede ser útil en algunos casos, pero les decíamos, el riesgo de sangrado de tubo digestivo puede ser una limitante en este aspecto para su administración. Y ketorolaco es igual, pues una situación que también puede manejarse por vía intravenosa o vía intramuscular. Y ahí están las dosis que pueden llegar a recomendarse. Pero también, insisto, el riesgo del sangrado de tubo digestivo es una de las complicaciones potenciales que se comenta con mucha frecuencia y que limita la posibilidad de la administración. Bueno, ya esto es casi para terminar, porque ya me acabé la hora que habíamos considerado. Es un algoritmo, pues, para, digamos, hacer una toma de decisiones, tomando en consideración las características del dolor en el paciente, qué tipo de padecimientos lo genera y después qué tipo de analgésico sería el más recomendado. Esto es, digamos, como un abordaje en un servicio de urgencias, ¿sí? Otra vez el tipo de dolor que generan algunas patologías. Si yo quiero utilizar un antiinflamatorio, perdón, un analgésico no inflamatorio, ahí están las opciones. O si hay algún problema inflamatorio, ahí están las opciones. Y bueno, aquí sí hace referencia este flujograma al metamizol, que pues sabemos que es una situación, un fármaco también útil. Nosotros lo utilizamos poco, la verdad, porque bueno, pues sí, no hay muchas recomendaciones estrictamente en la literatura norteamericana, que es de la que tenemos más influencia, pero no despreciamos tampoco el poder analgésico de metamizol en los pacientes. Entonces, bueno, puede ser también una alternativa en el manejo del dolor. Y creo que esa es la última diapositiva. Quedaría pendiente lo de las preguntas. Esperaríamos tener otra oportunidad para seguir platicando con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer tenerte. Como siempre, lo que nos ofreces es muchísimo conocimiento. El, el asunto es que estos temas realmente los muestras de una manera que nos gusta, nos apasiona. Y bueno, con esto terminamos la charla del día de hoy. Va a estar disponible en YouTube, en el canal, y esperamos los comentarios. Doctor, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazote y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Con Bye. todo gusto. Igualmente un abrazo. Hasta luego.